en esta tarde con el tema que empecé el domingo pasado en la tarde, que es el ministerio pastoral. Y vamos una vez más a Efesios capítulo 4, versículo 11, para comenzar allí, aunque ya lo meditamos a ese texto, pero para que tomemos eso como punto de partida. Efesios capítulo 4, versículo 11 dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Si leemos el contexto de ese versículo, vamos a ver que habla de que Dios dio dones a los hombres. Versículo 7 dice: para cada uno de nosotros fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y esto de que subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces habla de la encarnación de Cristo, como meditamos en la mañana, también de su ascensión y exaltación, pero luego habla de los dones que Dios da a la iglesia. Hoy meditábamos en la mañana en la escuela dominical en la palabra de Dios y hablábamos del propósito o la utilidad de la palabra de Dios. Y aquí tenemos una estructura también parecida en lo gramatical, porque habla de estos dones y en el versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces ahora tenemos un poco más el panorama más amplio, porque el apóstol Pablo toma aquí en Efesios esa misma idea que comparte en Corinto acerca de los miembros del cuerpo y de que todos nos necesitamos unos a otros, pero también habla entonces de que Dios dio dones a los hombres. Dios dio dones a la iglesia y también Dios dio dones a los santos. Los santos tenemos dones, capacidades con que podemos servirnos unos a otros. Por eso dice, nos ayudamos mutuamente, el cuerpo va creciendo, se va desarrollando, va edificándose en amor. ¿Recuerdan esa idea también? Idea de edificio, idea también de un cuerpo. Bueno, entonces, hablamos ya la vez pasada del ministerio pastoral y que Dios coloca a los pastores en la iglesia con este propósito de edificar a los hermanos, podemos llamarlo entonces a las ovejas o a los santos. ¿Por qué es importante para cada uno de nosotros entender el ministerio pastoral? Bueno, yo pienso, es importante, si hay una persona entre nosotros que quisiera ser pastor, es importante que comprenda qué significa ser pastor, no cuál es la idea que le viene en base a suposiciones o a lo que ha visto por ahí, porque una cosa es lo que uno puede conocer de un pastor. Quizás para alguien un pastor es una persona que tiene mucho dinero, pero eso no es la enseñanza que vemos en la Biblia, ¿verdad? Pero si alguien viene de una de esas iglesias donde
estos pastores son superhombres, ¿verdad? Que viven una vida de lujos, entonces puede tener ese concepto equivocado. Ahora, si alguien quiere ser un pastor, tiene que entender qué es lo que implica ser pastor. ¿Qué es ser pastor? Solamente predicar los domingos. Algunos pueden pensar que quieren ser pastor porque quieren trabajar poco. En la semana se sientan, dijo un hermano, se sientan en la mecedora con el café en la mano y están tranquilitos ahí, ¿verdad? Y el domingo nada más tienen que estar unas horas parados aquí predicando. ¿Qué significa ser pastor? Bueno, la persona que quiere ser pastor seguramente quiere ser porque tiene una idea de lo que eso significa. Esperemos que sea un hermano que ha sido bendecido por el ministerio pastoral de la sana enseñanza de la palabra de Dios y entonces en alguna manera quiere servir al Señor de ese modo. Pero ¿es el pastorado solamente enseñanza? Esa es una de las cosas que tenemos que considerar. ¿Por qué también es importante esto? Quizás usted no quiera ser pastor o quizás usted, hay una mujer aquí y obviamente debe descartar ser pastora porque eso no existe bíblicamente. Y entonces, aún así, la iglesia debe estar capacitada e instruida para saber cómo debe ser un pastor porque ha de escoger a sus pastores. La iglesia tiene un rol activo y una participación importante a la hora de elegir a sus pastores. Obviamente, si hay otros pastores va a haber guía pastoral en ese asunto o, como pasó en este caso, guía de otros pastores o de otras iglesias dirigiendo a la iglesia en cuanto a esta importante decisión. Pero supongamos que el día de mañana aquí entre nosotros hay un hermano con ese anhelo, ese deseo, entonces la iglesia tiene que ser instruida primero para saber cómo es la tarea de un pastor, cuáles son las características y los requisitos que debe tener un pastor, para que entonces a la hora de escoger la iglesia tome una decisión correcta, de acuerdo a la palabra de Dios. También debemos mencionar que es importante entender esto que hemos de hablar, porque la iglesia tiene que tener una correcta expectativa del ministerio pastoral. Si yo tengo una idea del ministerio pastoral, pero no es exactamente lo que la Biblia enseña, puede ser entonces que yo acuse a un pastor de no estar cumpliendo bien su función, pero no con la base correcta, sino en base a mi expectativa. Entonces la iglesia tiene que entender cuál es la responsabilidad pastoral para tener una expectativa correcta y saber qué es lo que puede y debe esperar de la responsabilidad de su pastor. Y en último lugar, también vamos a mencionar esto, quizás desde la perspectiva opuesta, la iglesia tiene que saber y entender el ministerio pastoral porque también la iglesia tiene que responder a ese ministerio pastoral. ¿Me explico? Es decir, la iglesia, los hermanos miembros de una iglesia que están siendo pastoreados, tienen una respuesta ante ese ministerio pastoral. Entonces, resumidas cuentas, dijimos 4 cosas. Aquel que anhela el pastorado debe conocer qué es el pastorado. Si la iglesia ha de escoger a sus líderes, deben saber cómo debe escogerlos y cuál es la tarea a la que son llamados. También para que la iglesia tenga la expectativa correcta del ministerio pastoral y también para que la iglesia responda al ministerio pastoral de forma apropiada. Entonces, meditemos ahora acerca de la tarea del pastor y yo quiero basarme este estudio, vamos a decirlo así, más que sermón, un estudio bíblico, tomando las palabras que aparecen en la Biblia para describir la tarea pastoral y entendiendo esas palabras para darnos cuenta cuál es la función a la que están describiendo.
Dije la vez pasada que cuando hablamos de un oficio no estamos hablando de un cargo jerárquico, por eso se utiliza la palabra oficio, porque tiene que ver con una tarea. Ahora, ¿cuáles son las palabras que aparecen en la Biblia que describen este oficio de pastor? Y obviamente, quizás la más conocida es la palabra pastor. Sin embargo, es curioso que en la Biblia es la que menos aparece. De hecho, en este versículo que acabamos de leer, podemos decir que es prácticamente la única vez que en la Biblia aparece aplicada a un pastor, excepto Jesucristo. Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores. Ahora, si buscamos otras palabras en la Biblia, otros textos en la Biblia que hacen referencia a esta misma palabra, vamos a encontrar, por ejemplo, Hebreos capítulo 13, versículo 20. Acompáñenme en la escritura, vamos a buscar hoy varios versículos. Hebreos capítulo 13, versículo 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Ahí está utilizada esta palabra para el Señor Jesucristo. Entonces, esta palabra es una palabra específica, ¿verdad? En el idioma original, que se utiliza en Efesios 4:11, se utiliza en este pasaje, se utiliza también en Primera de Pedro capítulo 2, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 25. Dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y aquí también está aplicado al Señor Jesucristo. La descripción anterior es de la obra sacrificial del Señor Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros. Y notemos aquí que aplicado a Jesucristo también está la palabra pastor y obispo. De hecho, vamos a meditar de que esta palabra es también una palabra que se utiliza para describir el ministerio pastoral. Entonces, en primer lugar, pensemos en el ministerio pastoral con este cuadro, con este gráfico de un pastor de ovejas, porque Dios ha querido ilustrarlo de esta manera. Hay numerosas oportunidades que leemos en la Biblia desde la antigüedad acerca de pastores de ovejas. Yo mencioné algo de esto ya en el sermón pasado. Pero podemos entonces pensar cuál es la responsabilidad que tiene un pastor con sus ovejas. Y la responsabilidad primaria que tiene es alimentar a las ovejas. ¿Cómo hace el pastor para alimentar a las ovejas? Las lleva donde hay pastos apropiados que pueda comer. Las lleva donde hay agua de la cual puedan beber. Y la Biblia nos dice que en esta analogía el alimento espiritual que el pastor debe proveer a la iglesia es el alimento de la palabra de Dios. De hecho, el mismo Señor Jesucristo, siendo tentado, Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, la palabra de Dios es alimento. Porque los que son de Cristo y anhelan conocer al Señor y alimentarse espiritualmente, se paran el domingo y se presentan en un lugar para recibir la enseñanza, porque entienden que hay una necesidad de alimento espiritual, y ese alimento proviene de la exposición de la palabra de Dios. Por eso el autor de los Hebreos utiliza este cuadro diciendo a algunos, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. O sea, la enseñanza básica y fundamental de la palabra de Dios. Y utiliza luego esta comparación
con el alimento y dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ahora, ¿con qué está comparando estos dos tipos del alimento? No es que la leche sea mala, ¿verdad? La leche es muy buena y muy importante, sobre todo para los niños. Hoy leíamos en la mañana el texto, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Pero uno no le va a dar alimento sólido a un bebé, el alimento que necesita ser masticado, le va a dar leche. Es de esperarse que una persona que es nueva en la fe va a tratar de comprender cuáles son las cosas básicas de la vida cristiana. Va a tratar de meditar sobre todo en el Evangelio, porque es ahí donde va a estar su seguridad de salvación, la confianza de que sus pecados son perdonados. Va a meditar en la importancia de las disciplinas espirituales, de alimentarse día con día de la palabra, de la importancia de la oración, del amor mutuo. Pero a medida que pasa el tiempo, es de esperarse de que esas cosas que son, podemos decir, tan básicas en la vida cristiana y no deberían nunca dejar de ser importantes, pero haya otro tipo de conocimiento que debe manejar y que pueda aplicar ese conocimiento a su propia vida en las distintas determinaciones o decisiones que tiene que tomar. Y para esas decisiones que quizás sean ya más importantes, más serias, quizás sea necesario un alimento sólido. Por eso el creyente que se queda en las cosas básicas y no avanza, está menospreciando el ministerio de la palabra de Dios y debería cuestionar su vida si es que está también menospreciando el ministerio pastoral que tiende a llevarle en ese avance a la madurez. En el mismo capítulo, Hebreos 5, versículo 15, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Algunas personas leen la Biblia y dicen, ¡ay, qué difícil se me hace entender esto! Bueno, quizás falte estudio, quizás falta oración, falta profundizar. No decimos que es un libro fácil de comprender o básico. Habrá cosas que son muy sencillas y pueden inspirar la fe en alguien que tiene poca madurez y puede despertar ese deseo de conocer de Dios y servirle. Y habrá capítulos de la Biblia que generan gran confusión. Pero el creyente ha de avanzar, ha de seguir adelante, ha de decir, Señor, yo algún día quiero comer esta comida que quizás hoy está siendo difícil para mí. Algunos tienen que aprender a comer pescado, ¿verdad? Porque hay espinas. Pero acá el hermano Jerry me decía que Alexa es experta comiendo pescado y no se traga ninguna espina. Bueno, hay cristianos que van a ir muy rápido en su desarrollo espiritual. Y usted lo mira y dice, pero ¿cómo si usted tiene nada más que 1 año? Y ella está hablando de los pactos y de Abraham y de Israel y tiene un bagaje de conocimiento. Y eso en el aspecto del conocimiento, pero ¿qué hay de su vida? Quizás ya ordenó muchas cosas que estaban desordenadas en su propia vida. Quizás ya cortó con conductas equivocadas y pecaminosas y ahora está siguiendo fiel al Señor, y uno va viendo algunos retrasados en ese avance y otros subiendo rápidamente. Bueno, el ministerio pastoral va en esa dirección, proveer el alimento. Por eso el pastor no puede bajar la enseñanza a niveles básicos constantemente. No podemos estar hablando todo el tiempo mensajes devocionales y del ánimo y de que luche contra el desánimo. Y sí, obviamente hay momentos donde necesitamos ese tipo de mensajes que nos confortan. Pero habrá momentos donde tenemos que hablar de cosas que son más difíciles de entender. Y habrá momentos donde la enseñanza que se pone enfrente, el alimento que tenemos que comer, no lo vamos a comer quizás con la gana que queremos, pero luego van a proveernos nutrientes necesarios para nuestro desarrollo espiritual. Entonces el pastor provee el alimento, pero no solo provee el alimento, el pastor también cuida.
Hechos capítulo 20, versículo 28. Dice así la palabra de Dios: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. En el contexto del apóstol Pablo hablando con pastores, con ancianos. Versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Era muy importante que hubiese pastores en esas iglesias locales, porque aunque el apóstol Pablo estaba allí proveyendo de instrucción bíblica, marcando quienes estaban en doctrinas equivocadas, pero él ya iba a terminar su ministerio, iban a quedar los pastores en esas iglesias locales. Tienen que velar porque van a venir los lobos, y los lobos son los falsos maestros, los falsos creyentes. Muchos de ellos que salen de la propia iglesia, porque dice el apóstol Juan, salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron para que se manifestase que no son de nosotros. Por eso el pastor cuida a sus ovejas. Por eso el pastor tiene que tener una mano para proveer el alimento a las ovejas, como decía también Calvino, la vara, ¿verdad? O el garrote para ahuyentar a todos los lobos que vengan. Y podemos mencionar una tarea más dentro de esta responsabilidad pastoral, que es la tarea de la guía. Y para esto quisiera mencionar brevemente el Salmo 23, que casi todos lo conocemos de memoria, cuando dice: confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Porque precisamente una de las cosas que hace el pastor es ir adelante, caminando, y la oveja va atrás siguiéndole. Y esto es porque el pastor ha de ir por el camino en el que han de ir las ovejas. Y esto lo entendemos muy claro en el Señor Jesucristo, guiando a su pueblo, pero es también algo que puede ser aplicado al ministerio pastoral. Hay una guía para la iglesia que Dios está dando al gobernar a su iglesia. Dice Cristo que Él gobierna su iglesia, Él edifica su iglesia, pero Él también gobierna su iglesia por medio de sus pastores. Y esos pastores van guiando al rebaño. Entonces debo pensar en este ministerio pastoral y comprender lo que significa. ¿Cuál va a ser la tarea del pastor? Primariamente, de exponer la palabra del Señor para mi alimento espiritual. Y será muy evidente, hermanos, que habrá algunos pastores a los cuales será muy deleitoso escucharlos en su exposición, porque Dios le ha dotado de un amplio don de enseñanza. No creo que sea mi caso, pero lo que debemos pensar es que Dios no se equivoca al proveer pastores para cada iglesia local. Entonces, cuando Dios provee un pastor para esta iglesia local, está proveyendo un pastor con las características que esta iglesia local necesita. ¿Es eso un justificativo para que el pastor diga: yo predico así, si les gusta, y si no, no? El pastor ha de esforzarse por servir al Señor cada vez mejor. Yo deseo de todo mi corazón poder hacer que mis exposiciones sean lo más agradables posibles para ustedes, pero mucho más que sean fieles al Señor y fieles a su palabra. Y mucho más que en la guía del Espíritu Santo cumplan el propósito que Dios quiere lograr en ustedes, porque puede ser que una enseñanza le guste, pero no necesariamente toque su corazón. Y puede ser que una enseñanza quizás no sea motivo de elogio, pero haya algo allí de la semilla de la palabra de Dios que se clavó en el lugar donde tenía que estar para que produzca el fruto por el cual Dios la mandó. Entonces, pensemos, Dios está proveyendo un pastor. ¿Qué es lo que está dando? Una persona para que me cuide, para que me alimente y para que me guíe. En el entendimiento de la iglesia local como un conjunto de ovejas
que somos ovejas del Señor y que somos todos pastoreados por Cristo, pero en el ámbito local hay pastores que son dones dados por Dios para nuestro beneficio personal. Yo creo que esto es importante para que nosotros comprendamos esta idea, entendiendo de que Dios está proveyendo algo que es de beneficio para mi propia vida. Si yo comprendo lo que significa tener un pastor y ser pastoreado, puede ser que me dé cuenta de que estoy teniendo algunas ideas equivocadas del pastor. Quizás me mantengo un poco lejos. No quiero que el pastor se acerque mucho, no quiero que me diga por dónde ir. ¿Qué revela eso? ¿Qué revela de mi forma de pensar, de mi forma de entender lo que Dios quiere para su iglesia? Bueno, esto también aplica en las ovejas, ¿verdad? Hay ovejitas que no quieren ser guiadas, hay ovejitas que quieren alejarse del rebaño. Bueno, entonces esta es la primera palabra y la primera de la cual nosotros podemos sacar provecho para nuestra vida, y es un desafío para aquellos que anhelan el pastorado pensar qué responsabilidad tan grande. Alimentar a este grupo de hermanos. ¿Será que tengan alimento suficiente y nutritivo para esta semana? ¿Tendrán aquello que necesitaban para su edificación, pero también para su consideración en cuanto a lo que Dios está marcando en sus vidas? Vamos a la segunda palabra. La segunda palabra, y la leímos ya en varios versículos, es la palabra obispo. Y yo dije con anterioridad que de esta palabra deriva la palabra episcopo, que se conoce, ¿verdad?, la iglesia episcopal como una iglesia, o los obispos dentro de la jerarquía romana. Pero esto lo que significa es sobreveedor, sobre y que mira, sobreveedor. Un sobreveedor es aquel que mira por arriba, no que mira por arriba así de altivez, ¿verdad?, sino que mira por arriba porque necesita tener una vista completa. Es la idea de un supervisor. ¿Alguno de ustedes ha tenido un supervisor en su trabajo? ¿O alguno de ustedes es o ha sido supervisor? Bueno, voy a decirle algo, no es una tarea nada sencilla, ¿verdad? Quizás el operario, vamos a ponerlo en estos términos, el operario está allí, ¿verdad?, y mira al supervisor y dice, ay, yo quisiera ser supervisor porque ganaría más. Y después, cuando es supervisor, se da cuenta que todas las miradas están en él, ¿verdad?, como diciendo, ¿cuándo me va a regañar? Y esta crítica y esto y lo otro, y ¿verdad?, y ya nadie lo quiere, ¿verdad? Ya nadie, no es más amigo, no es más un compañero como era antes. Bueno, yo recuerdo en mi tiempo de seminario, Instituto Bíblico, era una institución donde había muchos alumnos que vivíamos en el mismo lugar, estábamos allí viviendo, y eran como 500 alumnos. Y entonces el salón comedor, donde nos íbamos para almorzar, para cenar, para desayunar, tenía todo un sistema, ¿verdad?, organizado que era un tanto, podemos decir, militar, ¿verdad? Se llegaba a una hora, se sentaban en las mesas, se cantaba una canción, se oraba, se daba gracias por los alimentos y ya venía el grupo de servicio. El grupo de servicio eran alumnos que venían todos con las bandejas y servían las mesas. Ya terminaba el momento de la comida, se llevaban todas las cosas y ahora le tocaba al grupo de lavado, meterse a la cocina y empezar a lavar trastes y ollas. Imagínense la cantidad que había allí. Y había una persona que era el que dirigía o supervisaba el comedor. Entonces él se paraba, ¿verdad?, allí, y era el que dirigía esa canción, hacía la oración y tenía que supervisar al grupo de servicio, y después tenía que ir y supervisar al grupo de lavado. Y yo decía, ¡ay, qué tarea más difícil!, decía yo. Yo lo pensaba en eso, ¿verdad?, y no me agradaba para nada. Y un día recibo un llamado, ¿verdad?, de un encargado allí, un misionero que era encargado de una parte ministerial, y me dice, hemos pensado en vos para que seas el supervisor del comedor.
eso que yo quería escapar, ¿verdad? Pero bueno, también había por otro lado toda una concientización de que uno estaba ahí ¿para qué? Porque quería servir al Señor. Y que vas a decir que no querés servir al Señor. Bueno, y yo ahí tragué saliva, ¿verdad? Y asumí esa responsabilidad. Pero ahí experimenté mucho de lo que le estoy diciendo. Uno tenía que ir a la cocina y empezar a revisar olla por olla, y cuando encontraba una olla sucia, ¿qué tenía que hacer? Llevarla para que la laven de nuevo. Bueno, muchas veces esa tarea no es sencilla para el que la realiza y es incómoda para aquel al que le van a marcar el error. Pero si uno se pone a pensar en el panorama completo, es necesario que haya un supervisor. ¿Qué pasaría si nadie dice que esa olla está sucia? En la siguiente comida, su comida tendría la mugre de la comida anterior. ¿Qué pasaría si no hay nadie que coordina ese servicio? No hay nadie que coordina ese lavado. ¿Cómo sería eso? Sería un desastre. Bueno, Dios ha determinado esto con este propósito de que en la iglesia haya alguien que está mirando por encima para ver cómo funcionan las cosas. Y que cuando hay un error o hay algo que está funcionando mal o hay algo en la vida de una persona que no está correcto, sea esta la persona con la responsabilidad mayor para venir a guiar con la palabra de Dios y el alimento espiritual. Por eso debemos acoplar esta idea de pastor proveyendo alimento, cuidado, ahora con esta idea de supervisor, de sobrevedor. Por tanto, mirad vosotros por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. No es que la iglesia lo puso a tal pastor, no es que otra iglesia lo mandó a tal pastor, no es que el pastor se quiso hacer pastor, es que el Espíritu Santo puso a ese sobreveedor y que va a estar mirando a esas ovejas y se va a acercar a esas ovejas. Bueno, no siempre se va a acercar para regañar, pero algunas veces se va a acercar para decirle: ese camino por el cual están dando no es el correcto, ve, allí están los pastos, no ahí. O para ir y quizás cogerla y llevarla para otro lado porque ahí viene un lobo, un oso, un león o cualquier cosa. Y esta palabra la encontramos en varias oportunidades en la Escritura. Filipenses 1:1 dice: Pablo y Timoteo, siervos del Señor Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Y ahí la encontramos en plural. Y eso nos habla de la importancia de la pluralidad de pastores obispos, estamos diciendo que es lo mismo, y diáconos. Tenemos que trabajar nosotros camino a esa pluralidad. Primera de Timoteo 3:1 dice: palabra fiel. ¿Cuál es la palabra fiel? Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ahora, entendamos esto. Generalmente cuando alguien piensa en esto, piensa en el pastorado y la primera imagen que le viene a la mente es estar predicando. Pero la palabra hace referencia al otro sinónimo, que es al de estar supervisando. Si alguno anhela obispado, dice: si yo quiero ser un predicador. Bueno, son dos cosas diferentes. Es verdad que un pastor ha de ser un predicador y es una responsabilidad primaria de un pastor. Pero en este texto lo que está diciendo: yo anhelo ser aquel que vele por los demás. Es de pensar de que primero vela por su propia vida, pero debe también velar por los demás y tratar de mirar cómo está el rebaño y ver cómo van avanzando las personas en su comunión con el Señor, en su cercanía a Dios, en su servicio a Dios, en su lucha por la santificación, en el ejercicio de sus dones. Y podemos seguir poniendo una gran lista, todo encasillado en esta misma idea, en esta idea de cuidar, de supervisar, de corregir. Y por eso es necesario que haya requisitos que cumpla un pastor o un obispo. Podríamos leer la lista. Primera de Timoteo 3:2, nada más leo el primer versículo, son muchos más. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y ahí aparece esa idea, apto para enseñar. Hablamos de el proveer el alimento.
Entonces, esta lista es importante, sí, y vamos luego a meditar en esa lista y considerar cada una de esas cosas. Pero pensamos en las palabras para tratar de entender la tarea, porque por algo Dios nos proveyó esas palabras. En Tito 1:7 aparece también la lista y dice: es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Noten eso, como administrador de Dios. Eso también nos da luz. Digamos que hay una persona, salvando las comparaciones, ¿verdad? Para que no se malentienda, la iglesia de Dios no es un negocio, pero digamos que hay una persona que tiene una compañía muy grande que implica muchos negocios. ¿Qué ha de colocar en cada uno de ellos? Un administrador. ¿Por qué? Porque quiere tener las cuentas claras de cómo ese negocio va funcionando. Ahora, la iglesia de Dios no es un negocio, es un organismo vivo, compuesto por piedras vivas, pero de alguna manera en lo organizacional Dios también ha colocado administradores. Y esto es lo que nos dice la palabra. Ha de administrar las cosas espirituales. Por eso hay una responsabilidad. Se requiere de los administradores que sean fieles. Y aquí lo va a hacer en referencia a las características de un obispo: no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Entonces no es fácil el voluntariamente decir: ay, yo quiero que me supervisen. No, ¿para qué? Si yo estoy feliz ahí en mi vida, yo agarro mi Biblia, leo, escucho el sermón por YouTube. ¿Para qué voy a ir a una iglesia y hacerme miembro? Ah, pero yo entiendo que Dios en su plan perfecto ha diseñado a la iglesia y ha provisto pastores, no solo para que provean un mensaje el domingo en la mañana y en la tarde, sino también para que se metan en mi vida. Porque si yo reconozco que tengo necesidades espirituales y digo: la Biblia es suficiente para mis necesidades espirituales. Bueno, ¿qué te dice la Biblia? Que necesitas un pastor. Porque es lo que Dios ha diseñado para que tu edificación, tu desarrollo como cristiano avance hacia la madurez. ¿Qué le decimos a las personas que no son miembros de una iglesia? Está en una condición defectuosa. ¿Por qué? Porque si alguien es de Cristo, le ha lavado de sus pecados, ha confiado en el Señor Jesucristo, quiere ser un discípulo del Señor y yo quiero bautizarme. ¿Y para qué se va a bautizar? Porque yo quiero dar testimonio a este mundo de que Cristo me ha salvado. Ah, muy bien. Y entonces, ¿qué va a hacer? Va a bautizarse. ¿A dónde se va a bautizar? Bueno, voy a buscar una iglesia. Aquí está la iglesia, esta es la doctrina, esta es la iglesia. ¿Está dispuesto usted a unirse a la iglesia? Porque si ha de seguir al Señor en la ordenanza del bautismo, también debe seguir al Señor, que dice: obedeced a vuestros pastores. ¿Cuáles van a ser vuestros pastores? No es lo mismo obedecer a los pastores. ¿A qué pastores? ¿A todos los pastores de Costa Rica? Difícil, ¿verdad? Escoja uno o escoja una iglesia donde hay pastores y vaya allí y obedezca a esos pastores, porque usted está aceptando de que ese pastor ha de cumplir un ministerio en su vida y usted como oveja ha de cumplir un ministerio en esa congregación. De la mano de esto está la membresía de la iglesia local. Ya vamos a avanzar más sobre eso, ¿verdad? Algunas cosas pueden repetirse, pero las vemos de distinto enfoque. Pero quiero volver a este punto de que un pastor ha de meterse, si me permiten la palabra, en sus asuntos personales, familiares, de índole espiritual, por supuesto, ¿verdad? Por el beneficio de su alma. Entonces debemos tener mucho cuidado, porque tristemente en la iglesia hay muchos tristes casos de manipulación espiritual, ¿verdad? Donde prácticamente que un pastor quiere oficiar de Espíritu Santo en cada persona y hasta le va a decir el color de los zapatos que se ha de comprar. Y estamos muy opuestos a todo ese tipo
de señorío de las mentes de las personas. Definitivamente habrá muchas cosas en las cuales un pastor no tiene incumbencia. Digamos, usted me viene a preguntar a mí si se va a comprar un carro, de qué marca. Yo le puedo dar mi humilde opinión, pero realmente eso no tiene nada que ver con lo espiritual. Ahora, si usted está tomando decisiones equivocadas y de repente está malgastando su dinero, entonces yo puedo, como pastor, decirle: hermano, me preocupa esta decisión, porque tiene que ver con su vida espiritual. Imagínese usted ir a un médico y decir: ay, doctor, vine a visitarlo, aquí vengo a esta cita, porque es que viera qué mal que ando del estómago, me dolor por todo lado, permítame para que lo revise. No, yo no, a nadie le voy a permitir que me toque la panza. Bueno, hay gente que quiere estar en la iglesia, sentarse y escuchar el sermón, quizás tirar alguno que otro comentario, pero ante la primera pregunta incómoda, quiere huir. Por eso es tan importante que un pastor tenga las características que Dios manda en su palabra, porque usted tiene que predisponerse a que lo ausculte, a que lo revise. Y no va a ser, obviamente, el cuerpo, va a ser su espíritu, su alma, va a ser su manera de pensar y entender y aplicar la Biblia. Un pastor va a tener que lidiar con aquellas cosas que pueden ser incómodas. No es lindo ir a un médico y que lo revise, ¿verdad? Hay ciertas cosas que, ¿verdad? Porque uno tiene que mostrarle a alguien que ni siquiera conoce. Bueno, pero piensa en lo espiritual. Habrá cosas que le dan asco de su propia vida porque tiene que ver con su pecado, con su mugre. Obviamente no lo va a andar divulgando por todos lados. Nadie va a estar contento de sus tropiezos. Pero tampoco lo va a ocultar a aquel que ora por usted y clama al Señor por usted y quiere que usted pueda crecer y vencer ese pecado que lo derrota. Entonces tenemos que entender el cuidado que debemos tener acerca de nuestra vida espiritual y con quién compartimos nuestras luchas, pero también la necesidad de poder vencer nuestro orgullo para dejarnos pastorear. Porque si estoy batallando contra el pecado y Dios está proveyendo un pastor y estoy luchando y obviamente busco la palabra y busco la oración, pero puede ser de que Dios esté utilizando o quiera usar ese instrumento para la guía en mi vida, para el cuidado, para el alimento. Y la responsabilidad del pastor es la mayor en la congregación. Y tristemente a veces pasa esto. Alguien no se anima a contar su lucha con el pastor, pero sí se anima a contársela al hermanito o a la hermanita. Y quizá el hermanito y la hermanita no es lo suficientemente maduro para entender la lucha que el otro está viviendo, y él se va y se lo cuenta al otro hermanito y el hermanito al otro hermanito, y cuando tenemos un momento del caso, que un montón saben lo que está tropezando el hermanito y la hermanita, pero el pastor se entera en último lugar. Un supervisor ha de estar mirando por arriba, pero hay cosas que también se pueden escapar, ¿verdad? Si el supervisor llega, usted no lo tome como algo malo. Él quiere que yo haga bien mi trabajo, él quiere corregirme, él quiere enseñarme, él quiere instruirme. Pero también yo, si estoy haciendo algo equivocadamente, puedo ir al supervisor y decirle: ¿cómo hago esto? ¿O ¿está bien esto? Vamos a la última palabra. Y es la palabra anciano. Hablamos de pastor. No sé si sirve o no, a veces es útil mencionar la palabra en el original. Yo no soy experto en griego, pero la palabra poimen es la que dijimos que aparece pocas veces. Hablamos de obispo, episcopos, y la palabra anciano, presbítero. Esta se conoce porque también en algunas iglesias se habla de los presbíteros. La palabra anciano es una palabra en nuestro propio idioma y nos hace referencia a la edad. Y es de pensarse que los ancianos entonces son las personas avanzadas en edad. Y esto se aplicaba para el pueblo de Israel por mucho tiempo, que los ancianos,
entrados en años y experimentados. Se hablaba de ellos como aquellos que tenían sabiduría por su recorrido, por su experiencia, por su madurez, y entonces eran los que gobernaban de algún modo ciertos asuntos del pueblo. Se sentaban, dice, a las puertas del pueblo y allí iban para determinar ciertos asuntos. Siempre existieron ancianos en Israel, más allá de las distintas etapas donde hubo otro tipo de gobierno. Ahora, en el caso de los ancianos en la iglesia de Dios, no necesariamente este concepto está relacionado al tiempo o a la edad, sino más bien a la idea de madurez. Es de esperarse que un anciano tiene esa trayectoria, esa experiencia, ese crecimiento y esa madurez. Por eso una de las características que se pide a los ancianos es que no sea un neófito. Un neófito es una persona nueva en la fe. O alguien nuevo puede ser nuevo en la doctrina, nuevo en el entendimiento de las verdades escriturales. No es correcto imponer las manos, lo cual significa delegar esa autoridad o reconocer esa autoridad con rapidez. Puede ser una equivocación porque dice que es un riesgo que caiga en el lazo del diablo, ¿verdad? Que tenga soberbia, que tenga orgullo, que se crea más de lo que es, que no sea una persona madura, humilde. Entonces debemos tomar esta idea de anciano y aplicarlo en el ámbito espiritual. Y aquí vamos a encontrar unos textos que nos hacen ver esta función. Hechos, capítulo 11, versículo 29 y 30. Hechos, capítulo 11, versículos 29 y 30. Estaba Pablo y Bernabé. En el contexto era en la iglesia de Antioquía, pero emprendiendo su viaje hacia las iglesias en Judea, y ellos quieren proveer o llevar donativos, ayudas para los hermanos que habitaban en Judea. Y dice, versículo 29, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces, pensemos en este texto. ¿Quiénes iban a llevar el donativo? Lo iban a llevar Bernabé y Saulo. ¿Y a quién se lo iban a dar? A los ancianos. Entonces, iban Bernabé y Saulo con esos recursos, con esos fondos, y se los daban a los ancianos. ¿Por qué se los daban a los ancianos? Porque eran las personas que Dios había colocado para administrar las cosas en la iglesia. Quiere decir que los ancianos eran personas de confianza en la congregación y que iban a saber cómo distribuir correctamente esos recursos para los necesitados. Ahora entendemos que Dios provee también en la iglesia de diáconos, los cuales se encargan de esta tarea práctica de servicio en suplir las necesidades de los hermanos en la iglesia. Esto lo vemos en Hechos capítulo 6. En su momento vamos a hablar más de esto. Pero lo que quiero hacer notar aquí es que ellos fueron a los ancianos porque estaban reconociendo a los ancianos como las autoridades en la iglesia local y como aquellos que iban a administrar correctamente lo que Dios había provisto. Por eso es importante que los ancianos no sean personas codiciosas de ganancias deshonestas. Es cierto que la iglesia muchas veces tiene estrategias, ¿verdad?, como para librar a los ancianos de la responsabilidad administrativa. Generalmente se coloca otra persona, y generalmente es un diácono, encargado de la cuestión de administración de las ofrendas. Ahora algunos van muy al extremo diciendo, no, es que el anciano no tiene que tocar ni un dinero porque puede ser una tentación. La tentación puede ser para el anciano, puede ser para el diácono, puede ser para cualquier hermano. Pero ha de pensarse a la hora de elegir las autoridades cómo deben ser. Deben ser personas honestas, que no codician ganancias deshonestas. Y la iglesia debe tener que confiar que las ofrendas que se dan a Dios y van a ser administradas de manera santa para los propósitos de la obra de Dios. Entonces, obviamente los ancianos o los pastores van a tener una participación en la determinación de la administración de los fondos. Los diáconos van a hacer
una labor especial en esa área para liberar a los pastores de ciertas tareas, pero eso no significa bajo ningún modo de que los pastores van a estar exentos de lo que sucede en la iglesia. Los pastores ejercen una responsabilidad de gobierno en la iglesia. Y por supuesto, todo aquello que se lleva a cabo con transparencia debe estar abierto a cualquier duda o consulta de toda la congregación. Y es muy bueno cuando, por ejemplo, en esta iglesia se rinden cuenta los hermanos acerca de cómo se administran los fondos. En Hechos capítulo 15 vemos nuevamente a Pablo y a Bernabé, que dice que hubo una discusión, una contienda no pequeña con los judaizantes, era un tema doctrinal, y entonces fueron a Jerusalén y se reunieron con los apóstoles y ¿con quién más? Con los ancianos, para tratar esa cuestión. Estaban los apóstoles, pero también estaban los ancianos. Estaban tratando los temas espirituales. Estaban pensando en los creyentes, estaban siendo conscientes de esta responsabilidad de sobreveer, de cuidarlos, de proveer para ellos. Y es así como ellos llegan a cierta conclusión y envían a los hermanos para dar el informe a las iglesias. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Aquí vemos más de la responsabilidad de los ancianos. ¿Qué hacen los ancianos? Gobiernan. Sí, están gobernando, están juzgando ciertos casos. Si en la iglesia ha de haber una disciplina, los ancianos han de avanzar en esta responsabilidad de enfrentar las partes opuestas, de llevar al reconocimiento de las faltas, de procurar la reconciliación, hasta los pasos que la Biblia dice, pero han de trabajar en gobernar, en mediar, en instruir. Por eso habla de predicar y enseñar. Puede ser que haya un anciano que predica más que otro, puede ser que haya un anciano que esté más dotado en esa supervisión, en velar de algún modo por las almas, pero es una responsabilidad completa del oficio pastoral. Primera de Timoteo 5:17 dice: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Aquí Dios está cuidando a los que Él delega para esta tarea. Porque fácilmente el diablo pudiese hacer tropezar el avance de una obra en la iglesia y con una simple murmuración hacer que un pastor deje su ministerio. Puede haber una acusación. Ay, sí, vea lo que dice fulanito ya, el pastor hizo eso o aquello. Ah, no, ya no puede ser más pastor. ¿Por qué? Y porque aquí la Biblia lo dice. Momento. No admitamos acusación así de fácil. Evidentemente, si un pastor cae en pecado, ha de pasar por los pasos bíblicos correctos para que, conforme a lo que dice la palabra de Dios, sea manejada esa disciplina. Pero no admitamos fácilmente acusaciones, porque eso puede ir en detrimento de la persona como un siervo de Dios, pero también de la propia iglesia, removiendo un pastor que está realizando su tarea correctamente. Y vean la necesidad, dice Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, para que establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Qué nos dice que un anciano hace aquí? Corrige lo deficiente. Pastor ve la iglesia, dice, bueno, esta es la iglesia. Estamos yendo por aquí en esto, pero en esta área todavía no tenemos conocimiento. Hay que enseñar de este tema, hay que avanzar en esta dirección. Eso no está bien en la iglesia. Tenemos que cambiar esto conforme a la palabra y esto está muy bien, fortalezcamos. Estoy como hablando de muchas cosas para que ustedes piensen cómo los pastores o los ancianos o los obispos, que es lo mismo, tienen que tener una mirada amplia, considerando a la iglesia como un edificio que se está edificando, pero no quiere que se edifique torcido, como un cuerpo que se está desarrollando, pero no quiere que esté muy fortalecido un brazo y el otro brazo esté tieso. Hay que
Hay que entender la importancia de este ministerio pastoral y la iglesia debe ser consciente de esto para saber comprender lo que el pastor está viviendo, cuáles son sus zapatos sobre los cuales está parado, cuál es su tarea. Santiago 5:14 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La idea es que si una persona está postrada y no puede venir a presentarse, es un hermano o miembro fiel de la iglesia, los pastores han de ir y acercarse a esa persona, consolarle, a confortarle, a orar por él en su necesidad. Ahora con el tema del COVID se complica, ¿verdad? Porque no dejan ni siquiera visitar a los enfermos. Pero sigue siendo una responsabilidad pastoral ayudar a aquellos que están en necesidad. Entonces, hermanos, meditamos en estas tres palabras. Hablamos de pastor, hablamos de anciano, hablamos de obispo. ¿Son estas las únicas palabras que aparecen en la Biblia de este ministerio pastoral? Hay algunas otras. Quizás no tengan ese énfasis tan grande, pero tiene que ver con la tarea del pastor. Y quiero ir rápidamente en esto. En Hechos capítulo 13, versículo 1, dice lo siguiente: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y aparece allí la lista: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había sido criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. ¿No se pusieron a pensar ustedes en este pasaje? ¿No había en esa iglesia pastores? ¿No había ancianos? ¿No había obispos? ¿Solo pastores y maestros? Bueno, sabemos que Pablo era un apóstol, ¿verdad? Pero cuando leímos en Efesios capítulo 4, versículo 11, vimos que la palabra pastor aparece junto a otras. Dice: Dios dio a la iglesia pastores y maestros. A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No dice a otros pastores y a otros maestros, no lo separa, está unido. Por eso muchos teólogos entienden que es una función y que la función principal del pastor, como dijimos, era alimentar, entonces la del pastor es enseñar. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 28. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 28. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos? Perdón, leí el 29. Vamos a leer el 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero, maestros. Y ahí la lista sigue, ¿verdad? Pero es interesante esto. Aparece apóstoles, profetas, maestros. Y en la que leímos anteriormente, menciona a los pastores. Evidentemente, no todo pastor, no todo maestro es un pastor, pero todo pastor tiene que ser un maestro, porque uno de los requisitos es apto para enseñar. Ahora, ¿está la enseñanza limitada solo a los pastores en la iglesia? Hermanos, lo que debemos ver a la luz de la palabra es que la responsabilidad mayor de la iglesia es que el pastor sea el que enseñe. Pero nuestra propia confesión dice que también puede haber hombres dotados, que quizás no sean llamados para el oficio pastoral, pero que pueden en su don de enseñanza instruir a otros. Y entonces son maestros aprobados o autorizados en la iglesia local. Por eso debemos tener cuidado, hermanos, a quién oímos y a quién seguimos como maestros, porque hoy en día muchos quieren ser maestros. Ya hablé de eso la vez pasada, ¿verdad? Muchos quieren hacerse maestros. No os hagáis maestros muchos de vosotros, pero hoy en día muchos en internet son maestros, muchos son predicadores, muchos tienen su canal de YouTube donde se ponen en esa posición de maestros
y empiezan a enseñar. Ahora, no habría ningún problema si enseñaran cualquier otra cosa, pero cuando están enseñando la palabra de Dios, no es jugando, ¿verdad? Es algo serio, porque están enseñando públicamente como si fueran personas llamadas por Dios para hacer eso. En lo privado podemos decir que es el ejercicio de una responsabilidad que tenemos. Todos tenemos que enseñarnos, instruirnos. Pero en lo público, ¿qué pasa cuando hay de estas personas que se hacen famosas y van dando conferencias de un lugar para otro? El apologista, el maestro en tal o cual área. Usted debe preguntarse, ¿a qué iglesia va? ¿Quiénes son sus pastores? ¿Es alguien aprobado? Probado y aprobado, evaluado en su vida, en su conducta, en su integridad. ¿Pertenece a una iglesia local? Porque muchos han hecho su propio ministerio hasta con su nombre y andan de conferencia en conferencia, pero a nadie rinden cuenta. Hasta los llaman pastores, pero no tienen una iglesia local. Es muy peligroso. Algunos de ellos hasta por esa, o porque son falsos creyentes, o por la falta de rendir cuentas, caen en pecados y blasfeman el nombre del Señor. Por eso la enseñanza en una iglesia está en la responsabilidad del ministerio pastoral, y eso debe ser evaluado por la iglesia. ¿Qué pasa si un pastor empieza a predicar cosas heréticas? La iglesia ha de levantarse. La iglesia no puede ir para el lado que el pastor quiera. Hoy predicamos que los dones sobrenaturales cesaron y mañana decimos que sí, porque vinieron unos hermanos que les gusta. Entonces, no, la iglesia debe seguir fiel a la palabra de Dios. ¿Es apto para enseñar? Hay un hermano entre nosotros que enseña, tenemos al hermano Leo, está con el estudio de los martes. Está reconocido por la iglesia para enseñar, para hacer eso. Porque debemos valorar cuán sagrado es esto. Cuidar el púlpito. Si ha de venir un predicador invitado, hemos de considerar su iglesia, su doctrina. Porque eso tiene que ver con el cuidado de las almas. Hermano, amigo, si usted escucha sermones por internet, por televisión, tenga cuidado. Puede ser que haya predicadores que suenan muy bonito. ¿Sabe usted cuál es su iglesia? ¿Sabe cuál es la doctrina que cree? ¿Sabe si adhiere o no adhiere a una confesión de fe y qué es lo que piensa de los temas doctrinales? Porque así puede meterse la cizaña. Y no es que un pastor diga, solo escuche mi enseñanza y nada más, porque eso sería algo raro, ¿verdad? Más bien da que pensar. Aliméntese, escuche cuantos sermones pueda, pero asegúrese que está recibiendo el alimento apropiado, que está nutriendo su alma, que le está cuidando del engaño, que le está edificando, leyendo los libros que van a ser para su desarrollo espiritual. La enseñanza es una responsabilidad pastoral y un pastor ha de velar por eso en cada área de la iglesia. Hay iglesias donde está la escuela dominical de niños, ¿verdad? El pastor está ocupado predicando y a los niños le están enseñando allí que hay que hacer la oración, aceptar a Cristo, pedirle que sea el Salvador y después el Señor. O sea, todo mal. Y el pastor está ocupado en los adultos. ¿Que acaso no lo llamó Dios a ser pastor también de esos niños? Hay iglesias donde las mujeres están allí por aparte, ¿verdad? Con su líder, que hasta puede ser una conferencista importante. Y quizás en su doctrina tiene errores, pero el pastor está predicando los domingos y las mujeres que estén allá. Y ahí se va metiendo la falsedad, la herejía. Un grupo de estudio que organizaron unos en la casa. ¿Y qué van a estudiar? Dijo una vez, ya estaba en la otra iglesia, vamos a estudiar el
el catecismo de Westminster. El catecismo de Westminster, muy bueno, sí, está bien, pero ¿por qué no estudia el catecismo bautista?, dije yo. Porque cuando llegue la pregunta del bautismo de niño, ¿usted qué va a decir? Hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay muchas cosas que pueden ser muy buenas, de autores que son muy recomendables, pero sin embargo va a haber algo allí que no es consecuente con la doctrina que nosotros creemos, que aceptamos creer por nuestra confesión de fe y que tenemos que estar atentos, ¿verdad? Por eso usted viene y me dice, voy a leer este libro, ¿qué tal? Si yo lo leí, le digo, bueno, puede ser muy bueno, pero tenga cuidado con esto, ¿verdad? Porque hay predicadores que son para nosotros un ejemplo, como siervos de Dios, como expositores, pero allí hay una doctrina que yo no quiero que usted la aprenda ni que la crea, porque es equivocada. Y hay una palabra más, que es la palabra proistemi, que aparece en 1 de Tesalonicenses 5:12, y buscamos este versículo y terminamos. 1 de Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan. Y esta es la palabra, presiden. El que preside no es el que dirige las canciones, aunque le llamamos a eso el presidir. El que preside es el que se para adelante, el que dirige, el que lidera, el que guía. Tiene que ver con regir, con gobernar. Entonces, estas palabras, hermanos, tienen que ver con el ministerio pastoral. ¿Aprendemos por medio de estas palabras algo más del ministerio pastoral? ¿Nos da esto un conocimiento bíblico más claro para saber lo que el pastor ha de hacer, pero también cómo yo he de responder al ministerio pastoral? Ese es el propósito al estudiar este tema. Quiero finalizar con un versículo más. 1 de Pedro 5:1. En este versículo aparecen varias de estas palabras que hemos estudiado. Dice 1 de Pedro 5:1, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Cuando dice anciano, ahí es la palabra presbíteros. Yo anciano también entre ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios. Esta palabra apacentad es pastorear. Es la palabra que usamos, ¿verdad?, para pastor. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, y esa es la palabra o el verbo de episcopo, cuidando de ella, sobreviviendo esta grey, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino como con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Este es el llamado que Dios hace a los pastores, y es un llamado muy importante, pero para que definitivamente el ministerio pastoral sea de bendición para la vida de los miembros de la iglesia, cada miembro entonces debe nutrirse con el alimento que provee de la palabra de Dios para comprender ese ministerio y para actuar consecuentemente, porque al fin y al cabo tiene que ver con el desarrollo de su propia vida espiritual. Oremos.